Y quedamos acá en objetos. Resulta que en JavaScript manejamos objetos literales, pero también objetos de clases, ¿cierto? No nos vamos a meter con programación orientada a objetos, solamente con los objetos literales por ahora. Se llaman literal objects este tipo de objetos y son a través de los cuales, como habíamos mencionado anteriormente, yo agrupo información que comparten cierta relación en una sola variable. En una sola variable. Esa es la idea de los objects, de los literal objects, que son los objetos en JavaScript. Efectivamente, hay unos objetos de programación orientada a objetos. De hecho, vamos a ver unos métodos de objetos y cualquiera se confundiría. Uy, eso ya es programación orientada a objetos, constructores, la palabra this. En su momento los vamos a abordar, claro que sí, pero ahorita simplemente decir que lo que vamos a revisar en este momento son objetos literales, ¿sí? No son objetos de instancias, de objetos como tal, que el objeto es una instancia de la clase, etcétera. Esos no. Son literal objects. Entonces, lo que deberíamos, empecemos diciendo, por ejemplo, miremos las variables que hemos estado revisando normal para hacer la migración al objeto y entenderlo un poquito mejor. Entonces, de repente, vamos a hacer una, bueno, digámosle acá, mascota. Vamos a hacer una variable mascota y le colocamos un nombre. ¿Cómo se llama la mascota de ustedes, chicos? Cualquiera. Luna. Ya, quedó Luna. Quedó Luna, quedó Luna. Y recordemos que nuestras sentencias las terminamos con punto y coma normal, ¿cierto? Ahora hagamos otra constante que, por ejemplo, se llama el cliente. Nombre de un cliente. El cliente es el que lleva a la mascota al lugar a revisión. ¿Quién es el dueño de Luna, de la mascota? Juan. Hagamos otra variable que diga factura, por ejemplo, porque como todo, pues hay que pagarlo, ¿no? Y ahora uno paga dinero mediante una factura porque uno ha prestado o ha recibido un servicio. Y en este caso, a Luna, mascota de Juan, la peluquearon. Entonces, el servicio es peluquería o corte de cabello, corte de pelo, ¿no? Listo, chicos. Ahí tenemos nuestras variables. ¿Qué son los objetos literales? Vamos a hacer un objeto literal. Entonces, la idea es que en una sola variable yo agrupe o una muchas, ¿sí? Entonces, tengo una mascota, tengo un cliente, tengo una factura, tengo un servicio. ¿Cuál sería como la palabra que me envuelve o me agrupa? Es correcto. Entonces yo le digo veterinaria. Y ese va a ser un literal object, un objeto. Y entonces vamos a coger nuestra primera sentencia, la vamos a copiar y la vamos a pegar dentro del objeto literal. Lógicamente esa sintaxis no corresponde, pero es como que al menos esta propiedad lo hagamos. ¿Cuál es la diferencia acá? Primero, yo ya no tengo que ponerme a definir con cons o con let cada una de los pares llave-valor, porque ya veterinaria ya le dije que era una constante. Entonces, esto yo lo quito. Igualmente, chicos, las parejas de llave-valor se separan es con coma, no con punto y coma. Y finalmente, el divisor entre la llave y el valor son 2 puntos. Y ahora sí me quedo con el formato de una
propiedad de un objeto literal. Vamos ahora a terminar, pero ya manualmente, lo siguiente. Entonces decíamos que cliente era Juan, agregamos coma al final, le decimos que factura era 5,000 y fíjense, chicos, que las propiedades de un objeto pueden almacenar valores de distintos tipos de datos, ¿sí ven? Hay una cadena, pero aquí en factura colocamos una literal numérica. Ah, ya, claro, exactamente. Esto, si tú te ubicas acá, es una property de un objeto, pero esto acá es una variable constante definida. Son dos cosas distintas, entonces no va a haber conflicto. Buen punto. De hecho, ahorita vamos a aprender el destructuring. Repeat after me, destructuring. Destructuring es extraer las propiedades de un objeto y convertirlas en variables. Ahorita lo revisamos. No lo vamos a usar. Y ese es más con array, claro que sí. Aquí se llaman array las listas, pero ahí no lo hacemos así. Listo, y el final es servicio. Y entonces le decimos que era peluquería. Listo, ya tenemos nuestro objeto llamado veterinaria. Ahora bien, hagámonos otro objeto, por ejemplo, llamado customer, como cliente, y miremos otro par de cositas. Digámosle customer, cliente, va a ser igual a llaves de apertura y de cierre, pero miren acá algo importante, chicos. Yo le puedo decir propiedades del customer, name, Juan, y también le digo address, y le digo calle 20, número 8, bueno. También le puedo decir, ¿cómo se dice ventas en inglés? Sales, ¿así? Ah, sí. Sales, ok. Y entonces, fíjense acá, sales no va a recibir un valor plano, sino que de valor va a recibir otro objeto anidado. Y entonces quiere decir que yo puedo tener objetos anidados, que un objeto, los valores de sus propiedades sean otro objeto, y así sucesivamente puedo profundizar y desglosarme según mi necesidad. Entonces yo le digo llaves de apertura y de cierre, y entonces vamos a decir que las ventas del año, entonces le digo otra propiedad year, y acá le coloco 2020, y luego le digo que vendedor, ¿cómo se dice en inglés? Salesman. Y entonces le digo que ese fue Pedro, y a su vez le voy a decir que ventas del año y el mes, el month es, por ejemplo, January. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá, chicos? Estamos, como pueden observar, bueno, esta propiedad sales es una propiedad del objeto customer, ¿cierto? Que a su vez tenía como valores otro objeto. Es correcto.
Y entonces yo voy a añadir otra propiedad al objeto customer. Entonces simplemente añado una coma aquí debajo y vuelvo y le digo la otra propiedad. Entonces las ventas de él. ¿Qué más necesito saber de él? La edad. Entonces le digo age y le digo que tiene 20. ¿Qué más necesitaría de él? Celular. Y entonces le digo que es un 320, no sé qué, no sé qué. Pero resulta que necesitamos saber información de la seguridad social de él, Social Security. Pero toca pegadito. Y toca en Camel Case. Esa vuelta. Y entonces yo le digo acá, eso es otro objeto. Ay, perdón. Es otro objeto. Aquí se me fue una. Celular. Sí. No. Phone. Ya. Cell phone. Ya. Ok. Y entonces de seguridad social yo necesito el ID. Por ejemplo. Y entonces es el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y necesito también, ¿qué más necesito de la seguridad social? La salud, ¿no? El health, por ejemplo. Entonces, digamos que está en quién? En Colsanitas. E igualmente Marcelita dijo allá, pero la company, ¿no? Shura. Listo. Entonces, simplemente lo que les quiero mostrar, chicos, es que de ahí hay una gran relación con los objetos JSON. Ya vamos a estar con ellos en su momento debido, pero eso son las bases de las bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales son las que tienen tablas, relaciones, cardinalidad, relaciones uno a muchos, muchos a muchos, etcétera. Eso servía cuando la cantidad de datos era pues bastante, pero no tanto. Pero ahora con todo esto del Big Data, que hablamos es de millones y millones y millones y millones de terabytes, ya las bases de datos relacionales quedaron cortas. Y si ustedes saben, Facebook y todos estos gigantes tecnológicos, ¿ustedes qué creen que utilizan? ¿Bases de datos relacionales? Utilizan bases de datos no relacionales, en la que ya no son tablas, sino que son documentos. Y bueno, es otra indumentaria distinta. Pero lo que les quiero decir es que un objeto literal de JavaScript tiene un 98-99% de parecido a los JSON. JSON es el formato intercambiable a través del cual yo pongo a comunicarme a dos aplicaciones desarrolladas en distintos lenguajes de programación. Eso lo hago con esa comunicación, yo lo hago con JSON. Y de ahí esos orígenes de las bases de datos no SQL, que son así. Ya no hay un esquema de que tablas y filas y columnas y bueno, sino que mire, si se dan cuenta ustedes acá, eso sería como una columna de la tabla, ¿no? Entonces yo hice acá, solo tengo 3 y de repente acá en Age solo tengo un dato. Esa edad no la necesito quizá de todo el mundo. Entonces yo acá armo mi estructura tal cual las necesidades lo requieran. Y ya no estoy sujeto a ese esquema obligatorio de las bases de datos relacionales. Entonces, con esto también, de una u otra manera, nos empezamos a introducir con todos estos datos en esquema ya no SQL, ya no como una Structured Query Language, sino bases de datos no SQL, que son así. De hecho, el JSON, simplemente la llave lleva paréntesis, comillas dobles de apertura y de cierre.
De resto se podría decir que son casi idénticas, pero bueno, no nos vayamos allá, quedémonos por ahora con los literal objects de JavaScript, que repito, tienen mucho parecido con los JSON, pero en su momento ya los vamos a abordar. Ahora bien, ya tenemos nuestro primer objeto literal. Tenemos dos, tenemos uno que se llama veterinaria y tenemos otro que se llama customer. Ok. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a acceder a las propiedades, a los valores de un objeto. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Hay algo que se llama sintaxis de punto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, es más, digámosle acá que, no, así. Yo quiero acceder a este valor Shura. ¿Cómo lo haría? Entonces, lo primero que hago es llamar, bueno, enviémoslo a la consola para verlo allá. Enviamos a la consola y le vamos a decir el nombre del objeto como tal. ¿Cuál es el nombre? Customer. Y luego con sintaxis de punto voy desglosando hasta llegar al valor que yo necesite. Si yo, customer, luego ¿quién sería? Yo necesito llegar hasta Shura. O sea que ¿a quién le digo? Social Security. Entonces le digo acá simplemente punto Social Security. Y luego ¿quién le digo? Punto Company. ¿Y te da error? Y entonces, bueno, esta la acabo de abrir. Vamos a revisarla. Bueno. Esto es del anterior. Mira, ahí está, Shura. Shura. Pero quitemos de acá, de nuestro JS, esto que estaba acá. Vamos a comentarlo. Listo, chicos. Entonces, efectivamente, yo estoy corroborando que estoy accediendo al valor de una propiedad que era de un objeto anidado en otro objeto, ¿cierto? Entonces, el punto es que yo los objetos los puedo ir anidando, chicos. Puedo ir anidando. Entonces, ustedes selecciónenme el mes de enero. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Háganlo ustedes allá. ¿Cómo lo hacemos? Customer, muy bien. Luego, ¿qué le diríamos? Punto sales. Y luego, ¿qué le decimos? Punto mon. Y con sintaxis de punto, efectivamente, vemos que accedimos a enero. Muy bien. Ahora bien, vámonos en cómo agregar propiedades al objeto. Vamos a agregarle a veterinaria una propiedad de la foto del perrito. Entonces simplemente le decimos veterinaria punto y digámosle foto va a ser igual a y coloquémosle luna punto jpg, ¿cierto? Ahora bien, si vamos a nuestro objeto literal y llevamos a la consola que se ha registrado en la consola mi objeto, vamos a verificar que efectivamente está nuestro objeto veterinaria y ¿qué ven ustedes acá? Que ahí está la propiedad añadida a mi objeto. Por supuesto yo la puedo añadir manualmente, ¿no? Voy allá y hago un espacio y la añado. Pero la idea es añadirlo una vez el código se está ejecutando, ¿cierto? Después. Y eso lo haríamos de esta manera. ¿Cómo eliminamos una propiedad de un objeto, chicos? Shift, on Shift.
Le decimos delete, le decimos el nombre del objeto y le decimos igualmente con sintaxis de punto la propiedad que yo quiero eliminar. En este caso, por ejemplo, le vamos a decir que nos elimine a foto. Y si nuevamente llevamos a la consola a nuestro objeto literal, vamos a corroborar que efectivamente debería la propiedad de foto ya no estar. Y si se dan cuenta que foto ya no está, es decir, eliminamos una propiedad de un objeto literal. De hecho, mira, aquí sí se ve. No, no se ve. Si vieron que se borra de todas las instancias. Y ojo acá, asignar valores de propiedad de objeto a variable. Object destructuring. Repeat after me, destructuring. Ese, chicos, ustedes se la van a pasar de ahora en adelante destructurando con JavaScript. Si van a Node.js, van a necesitar de estructurar. Si van al framework React, van a necesitar de estructurar. Si están programando en JavaScript Vanilla y de repente consumen una API por allá de imágenes de películas y quieren renderizar en una tablita HTML, van a tener que destructurar y convertir. Entonces, ¿qué es destructurar, chicos? Es convertir en variables las propiedades de un objeto, pero simultáneamente a la vez. Es decir, yo voy y, por ejemplo, la propiedad mascota la extraigo del objeto literal veterinaria y al mismo tiempo mascota ya es una variable. Es una maravilla. Dime. No, al revés. Agarra las propiedades del objeto y las convierte en variables. Con el mismo valor que teníamos. Entonces lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Campers. Artemis. Entonces venimos acá y ¿cómo lo hacemos? Simplemente le decimos cons. Cons, ¿no? Cons. Llaves de apertura y de cierre. Y acá yo le igualo el objeto literal desde donde voy a extraer la propiedad próxima a convertirse en una variable. Entonces yo le digo acá, veterinaria. Y entre las llaves de apertura y de cierre yo le especifico la propiedad que quiero extraer y que simultáneamente quiero convertir en variable. Entonces vámonos a veterinaria y digamos que factura. Entonces yo coloco acá factura. Y ojo acá. ¿Qué pasó? Veterinaria. Aquí hay, mírala, aquí sí. Vea qué berraquera. Para los que no me creían que quedaba convertida en variable inmediatamente y excelente, ahí se contesta tu pregunta. En ese momento en que yo destructuro, es que lo hice de adrede, o sea, lo hice de adrede. Todo estaba fríamente calculado. En ese momento en que yo la destructuro, ya se me vuelve variable y de una vez mire que me hizo conflicto con la variable factura. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. O sea, si da el mismo error. Da el mismo error, mira. Sí, pero mira, da el mismo error. Ahí, no, ahí sí, eso no se salva, mejor dicho. Porque en últimas es una variable. Sí, es una variable. Entonces, sombremos acá y ahora sí. Entonces, mire, chicos. Ahora bien, yo voy a llevar ahora la consola. ¿A quién llevo? ¿Al objeto o a la variable? A la variable, ¿no? Que era lo que yo estaba buscando. Entonces yo le digo acá, log. Y en vez de decirle veterinaria, ahora sí le digo factura.
Y si voy a revisar en mi línea 422, mírenlo, ahí está. Y miren, chicos, fue una variable llamada factura, que lo que hice fue extraerla siendo propiedad de un objeto literal. Entonces, dos cosas ocurrieron simultáneamente en paralelo. Se extrajo del objeto y se convirtió en variable. Eso es una maravilla. Eso lo trajo el ECMAScript 6. ¿Cierto? ¿Sí o no que es una maravilla? ¿Sí o no? Ok. ¿Acá? Uy, no me diga. ¿Quiénes entendieron? Todos. Fuiste el único, Camilo. Facilísimo, ¿sí o no? Ok, Camilo, no te preocupes, no pasa nada. Cuéntame, ¿qué no entendiste? Entonces, ¿qué hicimos acá? Hay un objeto que se llama veterinaria, ¿cierto? Está acá, míralo. Yo voy a extraer a la propiedad mascota, al valor de Luna. Pero ojo, es una propiedad de... Denme un segundito. Ok, seguimos. Entonces, dijimos que íbamos a... Dime. Ahí, si estoy destructurando, va a dar conflicto. No, lo guardas en otra variable. No pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Lo guardas en otra variable y no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, Camilo, voy a estructurar a mascota de veterinaria. Entonces yo le digo acá, cons, a ver, ustedes me guían, cons, ¿qué le digo ahora? Llaves de apertura y de cierre, ¿qué le digo ahora? Mascota, ¿igual a quién? Entonces, Camilo, estoy diciendo, hey, del objeto veterinaria, extráigame a la propiedad mascota y conviértamela, dicho sea de paso, de una vez en variable. Por tanto, yo acá, cuando llevo a la consola, yo no le estoy diciendo acá veterinaria punto mascota. Yo no estoy haciendo referencia al objeto en la impresión, sino que estoy mandando directamente a la variable mascota, porque ya mascota es una variable. Y en la línea 424 vemos que ahí está el nombre de Luna. Ok, nadie me dijo nada. El objeto veterinaria está declarado y definido como ¿qué? Pero yo acá, yo ¿qué le dije acá? Agregué una propiedad al objeto veterinaria, pero estaba definido como constante. ¿Por qué? Porque, si bien recuerdan, inicialmente yo les dije, cuando hablábamos de que lo que estaba constante, yo les decía, eso es relativo, ¿se acuerdan? Yo les dije, es relativo, ese es un caso. Los objetos toma como variables las propiedades y en ese orden de ideas se pueden modificar. Sin embargo, al final vamos a congelarlo para que no pueda ocurrir eso. Sí, claro que sí. Claro que sí, se puede llamar con un LED y no pasa nada. Sino que uno acostumbra a bautizar los objetos usando a cons, ¿sí? Es lo más normal.
Sí, sí. Listo. Ahora bien, objetos dentro de objetos. Vamos a hacer un objeto que se llama centro comercial. Y adivinen qué. ¿Cómo? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ah, es correcto. Van a tener que crear ustedes todo lo que haya en un centro comercial. Entonces me van a hacer un objeto literal centro comercial que valide la seguridad, los celadores, las tiendas de helados, los parqueaderos, todo lo que se les venga a la mente y me lo profundizan a unos 6 7 niveles bien, ¿sí? O sea, objetos sanidad dentro de otros, ¿sí? Lo vamos a hacer. Listo, chicos, entonces yo les ayudo con la primerita. Vamos a hacer, por ejemplo, la propiedad gerente y le decimos que el gerente es José Pavón, el gerente ahí de... Y ojo acá, luego, por ejemplo, en el centro comercial vamos a validar los baños. Entonces, digámosle baños. Y ojo acá, yo le digo 2 puntos, llaves de apertura, llaves de cierre y ahora sí, otras propiedades de ese objeto de unidad. Por ejemplo, tamaño. Ah, tamaño. Entonces le digo que, bueno, no sé, 12 pulgadas. Le digo color. Entonces le digo que black. Y le digo tipo. Y le digo, no, tipo no, sino sexo. Entonces es el baño de mujeres. Y ojo acá, yo nuevamente agrego una coma y voy por otra propiedad. Entonces yo le digo, por ejemplo, la plaza. 2 puntos, llaves de apertura y de cierre. Y a su vez, esa plaza tiene locales. 2 puntos, llaves de apertura y de cierre. Entonces le digo que local 1, nombres. Entonces, ¿cómo era José donde venden el helado ese? McDonald's, MC Donald's. Y luego local 2. Y entonces le digo Presto. Entonces, chicos, nada más imagínense de ahí hasta dónde ustedes pueden profundizar y desglosar en una estructura. Eso ya es una base de datos, obviamente, entre comillas, ¿no? Pero es una aproximación a las no SQL. Y así son. Entonces van ustedes a validar todo un centro comercial. Recuerden que allá hay juego de niños, hay restaurantes, hay parqueaderos, hay locales, hay distintos tipos de locales, de comidas, de vestidos, de zapatos. Ustedes, la imaginación, él es el límite de cómo estructurarlo. Pueden decir, no, yo voy a decir que tiendas, todo es tiendas, y entonces a una tiendas de zapatos, tiendas de vestidos. Otro dice, no, la ropa a un lado, el calzado en otro, los juegos en otro, ¿sí? Como quieran. El hecho es que intenten profundizar unos 4 o 5 niveles, ¿sí? Hagan bastantes objetos. Y unos 20 minuticos, chicos, para que se preparen para el taller que les espera
¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? Y es el que vemos por acá. Mírelo, acá está, el 3. Y es con campus. Pero bueno, primero lo primero. Ok, campers. Entonces, ¿cómo ahora destructuramos, pero objetos anidados? Objetos anidados. Isaías, ¿cómo crees tú que podemos, ya vimos destructurar objetos con valores planos, ¿cierto? Acá. Fácil, ¿no? Lo hicimos acá, mira. Quiero estructurar la factura del objeto veterinaria a mascota del objeto veterinaria, pero ahora, ¿cómo destructuramos? Por ejemplo, yo necesito traerme a mujeres en el Día de la Mujer. ¿Cómo le digo? Entonces le digo con, ¿cierto? Llaves de apertura y de cierre, y por lo menos esto es centro comercial. Hasta ahí todo va bien. No. Entonces le decimos, primero, baños, ¿no? Entonces le decimos acá, baños. Pero como necesito estructurar esa sexo, entonces le digo acá, dos puntos, llaves de apertura de cierre, y ahí sí le digo sexo. Y entonces mandemos a la consola a la variable. Ojo, si mando a baños, me da error, no me aparece nada porque yo no destructuré baños, destructuré el último nivel, o sea, destructuré fue a sexo. Entonces la única variable que existe ahí es sexo. 443, mujeres. O sea, este valor. ¿Sí? Una cosa es que yo lo llamé diferente. O sea, yo puse, por ejemplo, adentro después del cons, en los corchetes, en los principales, pongo lo que va a llamar, primero sexo, luego pongo centro comercial y pongo punto años, y también me la llamo. Con sintaxis de punto, claro. Y abajo pongo console.log y pongo... No, con sintaxis de punto se puede, pero destructurando es así. Acuérdense que es llaves de apertura, de cierre. Y otra cosa, por ejemplo, cuando llamé un corchete dentro de otro corchete, por ejemplo, tengo local tanto y entonces tengo otro corchete llamado local. Tengo que poner el que va a llamar y al lado del centro comercial pongo los dos corchetes por sintaxis de punto. Bien. Entonces, así, mire, chicos. Entonces, destructúrenme, por favor, a presto. A presto. Entonces le digo, cons, llaves de apertura y de cierre, y habíamos dicho que plaza, ¿no? Plaza, dos puntos, llaves de apertura y de cierre. ¿Quién sigue? Locales. Entonces le digo, locales, dos puntos, llaves de apertura y de cierre. ¿Y quién sigue? Local 2. Y hay un error. Igual a centro comercial. Y si lo llevamos a la consola, ¿a quién? A local 2, que fue la variable que destructuramos del objeto, me va a aparecer en la línea 445 a precio. No, pasa a ser global. Ya eso queda usarla para lo que quieras. Ah, bueno.
¿Llamarla directa o mediante una función? Antes. Sí, se puede, sí. Pruébalo a ver, pruébalo a ver. Listo, estimados campers, damos finalizado. Y ahora bien, lo que estaban esperando, chicos, ojo acá. Construir, Raúl, leamos. Ítem 1. Construir una red literal campus que gestione las propiedades de campus, reglas, campus, niveles, tecnologías y ropa. Claro, ¿sí o no? Clarísimo. La ruta, o sea, que primero HTML, que luego tal. 1.1, sigue Raúl. 1.1. Todos los datos de contacto de las sedes en Bucaramanga, Bogotá, Medellín. Sí. 1.2 de los trailers y campos. Nombre, teléfono, horario de día, hora y salón, número y piso. Y mira que aquí está incluido ya inglés y el ser, ¿no? Para que no digan que sí. Los campers también los usuarios de inglés, 1.3. De los campers también gestionen su nivel actual como usuario y medio de transporte, 1.4. De los niveles, sus requisitos. Es decir, que para ver JavaScript se tiene que previamente haber visto HTML y CSS, el prerequisito. Y Python. Bueno. Si es electiva o obligatoria. Ah, bueno, esto sí es inventado. O sea. 1.5. De la ronda, número de créditos, año, número de Consultas usando The Structuring. Isaías. Dice 2.1. De los remotos y la asignatura de tecnología es remota o presencial de los campos. De los campos del nombre del salón. Sí, el nombre del salón, Artemis o Sputnik o... El teléfono de la sede de Medellín y de dirección de la sede de Bucaramanga. 2.3. De la asignatura de tecnología, si tiene Sandbox o no. Sandbox es la pruebita esa que filtra. Ok. Johan, 3. Consultas usando sintaxis de punto. Entonces, aquí ya no hay que destructurar, sino con sintaxis de punto, que es mucho más fácil. 3.1. Reportar prerequisito de la asignatura, tecnología y número de experiencia que se nos 3.2. Agregar mandos textos con mandos textos anidados de manera libre por lo menos 7. Eso es lo que les gusta, chicos, agregar de manera libre 7 objetos anidados. Inventan con sintaxis de punto, facilísimo. Sí, y otro. 3. Sí, para mañana en el skill review. Ok.